Diga conmigo, escogido y perdonado. Escogido y perdonado. Yo soy quien dice que yo soy. El Padre dice que yo soy lo que Él dice que soy, y soy su hijo y su hija. Esto no tiene que ver con sentimientos, esto tiene que ver con tu posición. Tomen sus lugares. Muy buenas tardes todos, es un gusto verles, ya les extrañaba. Tuvimos que hacer un viaje ya programado, y la idea de este viaje era poder colaborar con mis hermanos para poder ayudar a ellos que en aquel entonces estaban cuidando a mi papá, que mi papá pues tenía que hacer una ayuda 24/7. Entonces íbamos, mi esposita y yo íbamos a hacer esa labor y a poder apoyarles, pero él ya se graduó y se fue con el Padre Celestial. Y fuimos a bendecir a la familia Mejía Hernández, y poder darles estas buenas noticias que yo ya conozco y que muchos ya conocían, pero había otros que no dentro de la familia, y darles esa esperanza. Y una de las cosas que tocábamos era que él ya se había graduado de esta vida y que ahorita iba a recibir su recompensa ya en el cielo. La empezó aquí, pero la terminó ya en esta tierra y ha comenzado la gloria eterna con el Padre Celestial. Wow. Entonces, y me acuerdo de esta parte en la Biblia que dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y de veras, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y para entrar en materia, en el de hoy hemos estado hablando de la serie de usando las armas de Dios, y esto tiene que ver con lo que estábamos cantando ahorita. Es una acción que Dios te entregó a ti y a mí para que nosotros pudiéramos vencer aquí en esta tierra. Y esto tiene que ver no con emociones, tiene que ver con acciones. Y les voy a platicar algunas acciones que nosotros hacemos que no queremos hacer, pero las tenemos que hacer por responsabilidad. Voy a empezar con una de las primeras. La primera, cuando tenemos responsabilidad ¿de qué? De comer. ¿Quién tiene responsabilidad de comer? ¿Quién dice: ay, no quiero comer, no voy a comer nunca? O sea, hay unos que nos encanta comer, ¿no? Ahora que fui a México, no, hombre, con sentido, con ganas. Decía: ay, quiero esto, y ahí me lo tenían al rato. Les voy a platicar qué comida era. Quería barbacoa y me mandaron a la barbacoa. Fuimos a la barbacoa de borrego. Quería tlacoyos y tlacoyos había. Quería tamales allá había. Hasta tamales de chocolate. Torta de tamal. Si les da hambre, pues ni modo, se van a tener que esperar hasta que terminemos la reunión. Y una de las últimas que me dieron, tenía ganas de pambazo. Y ese pambazo me llegó como a las 9 de la noche. O sea, imagínense, hasta se me rompió el cinturón que traía. Imagínense, y estoy flaquito. Entonces, una de las cosas que tenemos como responsabilidad es el comer. Si han oído de las personas que no quieren comer porque piensan que están gordas, y también esas personas tienen esa mentalidad negativa, ¿no? Pero se vuelve algo muy
Entonces son acciones que nosotros tenemos como responsabilidad. Y el día de hoy vamos a ver lo que es viendo al invisible. Y ver al invisible, que me estoy refiriendo, viendo las cosas invisibles que tú y yo no percibimos, pero existen. Y una de las frases lemas de toda esta serie es, porque no tenemos, en segunda de Corintios, capítulo 4, mencionamos constantemente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Entonces, esto es lo que te estoy transmitiendo en esta serie. Que tú conozcas y yo conozcamos desarrollar y cómo desarrollar estas armas que Dios nos dio para vencer aquí en esta tierra. No es para el cielo no se ocupa. Es para nuestra vida cotidiana. Los enfrentamientos de aflicción, crisis, dolor, preocupaciones, ansiedades, mentiras, engaños y etcétera. Y aquí nos da esa pauta, por eso hablamos de la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios desecha la perversión en la vida del ser humano, porque la justicia de Dios es una coraza y es la que está en las partes vitales de nuestro ser. Y esta justicia de Dios tiene que ver con una acción que no es que yo sienta que me siento bien, es que la palabra de Dios dice que soy la justicia de Dios. Y aquí decíamos, fuimos escogidos y perdonados. Y punto. Escogidos y perdonados. Punto. Si te duele o no te duele, tú tomas esa parte. Es algo vital de parte de Dios para nosotros vencer. Entonces, estoy tratando de remembrar rápidamente todos los que hemos visto hasta ahorita. La otra es la verdad. ¿Qué tan importante? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace la verdad? Hace que lo que tenemos de mentiras huya y que la verdad de Dios se haga una realidad de nosotros. Por eso dice en la Biblia, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y luego nos dice también, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que quiere ir al Padre es a través de Cristo Jesús. Este es parafraseado mío, ¿no? Entonces, la verdad. Entonces, otra de las acciones que tenemos que hacer es el nombre de Jesús, el poder que hay en el nombre de Jesús. Y aquí normalmente cuando oramos, y tú estás orando siempre al final dices amén, o dices en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué esa acción? Porque es con quien estás teniendo el contrato del poder, de la habilidad de Dios. En el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla en los que están en los cielos, como aquí en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene la autoridad y el poder, pero con labios de fe, de convicción de que Dios va a hacer una obra perfecta cuando tú estás haciendo ese enunciado de esa oración y lo finalizas con el nombre poderoso de Jesús, pero con convicción y fe. La otra, que es la que ya voy a tocar, por eso le llamé viendo al invisible. ¿Qué tan importante es poder plasmar en nuestro espíritu y en nuestra mente la victoria en Cristo Jesús? La victoria en Cristo, plasmarla en tu mente y en tu corazón. Visualizarla como una imagen. Hay por ahí una canción que entonamos y dice, yo me imagino al Dios Todopoderoso, y empieza toda la narrativa de esa canción y usted la canta
y usted empieza a imaginarse cómo es el Padre Celestial. Usted y yo empieza a hablar, estamos hablando de Cristo Jesús y usted empieza a tener las imágenes, oigan, las imágenes de la crucifixión o de su rostro como usted lo ha percibido a través de todo este tiempo. A través de retratos, de pinturas, de películas, usted está haciendo una imaginación de lo que tal vez es Jesús físicamente, porque tiene esa imagen. Pero cuando aprendemos a través de la misma palabra a tener esa imagen, pero a través de la misma palabra y meditar lo que sucedió en la cruz del Calvario, usted va a empezar a hacer imágenes y esas imágenes se las va a dar Dios. A mí me ha tocado y he estado en la cruz a un lado de Jesús, viéndolo cómo es crucificado y su aflicción dentro de él, porque he meditado la palabra y he creado esas imágenes en mi corazón y en mi mente. Y se vuelven tan fuertes a mi vida que me acuerdo de ciertas cosas y luego digo, me ha redimido de toda maldición de la ley. Por eso no tengo que tener ese dolor en mi corazón o en mi mente o en mi cuerpo. Y empiezo a procurar los dones espirituales y digo, es que si están los dones sanidades, es que ese don empiece a operar en mi vida para sanarme en mi cuerpo. Porque he meditado la palabra de Dios y esa es la manera en que como uno empieza a operar, como haciendo imágenes en tu corazón y en tu mente. Y les voy a poner el ejemplo de alguien. Bueno, voy a poner de dos. Abraham. Dios le dijo que iba a ser padre de multitud de gentes y le cambió el nombre. Padre de multitud. Pero ¿saben qué hizo Dios? En un sueño le dijo, mira hacia arriba y cuenta las estrellas que hay en el cielo y así va a ser tu descendencia. ¿Por qué creen que es el padre de la fe? Creó esa imagen en su corazón y en su espíritu, creyendo lo que Dios le había dicho. ¿Y sabes qué? Solamente tenía un hijo. Uno. Después le quiso ayudar a Dios y ahí salió Ismael. Y se metió en tantos problemas con Ismael hasta hoy en día. Los palestinos y los judíos. Por esa mala decisión de querer ayudar a Dios. De acuerdo con su esposa, ¿no? Entonces, fue una imagen que él ya tenía. Por eso es el padre de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es algo que no vemos, pero sabes que ahí está. Miren, ahora que partió mi papá, estaba su ataúd. Le dije, estaba toda mi familia, primos, sobrinos, amigos, conocidos, y etcétera. Y le dije, tu futuro está aquí. Aquí todos vamos a llegar. Solo que solamente Cristo venga. Pero todos vamos a llegar ahí. El verdadero Pedro Mejía ya se graduó y está en el cielo. Eso es algo glorioso. Ay, pero es que es triste. Sí, pero sé dónde está. ¿Cuántas veces no nos cuidamos? Ay, no me quiero morir. Pues si sabes a dónde vas a ir, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Nos vamos, punto. Y sabemos a dónde. O sea, ¿qué? Pero estamos aferrados a lo que vemos en el mundo. Ay, dice, ay, es que no quiero dejar a mis hijos. Ay, no quiero decir, ¿qué va a pasar con él? O sea, Jesús dijo, estando en la cruz del Calvario, le dijo, hey Juan, te encargo a mi mamá. O sea, que respondiera alguien por él. ¿Quién era Juan? El amado, el cercano a Jesús. Jesús siempre va a entregar cosas preciosas a los que estamos cerca de él. Y en ese caso fue Juan y tuvo que cuidar a su mamá de él.
Dice en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos 3 acciones en nuestro ser, somos trino: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si tú logras tener, mediante la meditación de la palabra, empiezas a tener esas imágenes reales de la palabra de Dios en tu corazón, yo te aseguro que va a venir esa palabra específica. Este mes que hemos anunciado ayuno congregacional, la base del ayuno congregacional es esta parte del Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se voltea y le dije: verdaderamente, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial. Y esas son las imágenes que Dios te pone en el corazón cuando tú meditas y guardas la palabra, y que surge esa habilidad de Dios sobre tu vida. Con esa palabra, con las imágenes interiores de tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. ¿Para qué? Para caminar en ellas en victoria. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. ¿Saben cuánta gente en Cristo Jesús se mete a las puertas del Hades? Mucha, yo lo he visto por décadas. A veces se ven tan firmes y entran a las puertas porque se descuidaron. Veía unas enseñanzas de Billy Graham y decía: Señor, perdónanos por estar viendo tanto tiempo la televisión y en lugar de meditar en tu palabra, perdónanos. Billy Graham en aquel entonces, estoy hablando de décadas atrás, decía: por perder tanto tiempo en eso, en lugar de meditar y hacer esas imágenes de parte de Dios para caminar en victoria en la tierra. Y tú quieres respuestas rápidas para Dios y tú no meditas la palabra de Dios, a veces ni le buscamos, pero quieres resultados de parte de Dios, como cuando abres la llave del agua y quieres agua caliente. ¿Y qué sucedió? Que alguien puso un boiler, te pusieron toda la línea de agua caliente hasta donde está tu llave, y así piensas que Dios te va a dar los resultados. No es así. Tienes que sembrar, y después vas a empezar a recibir cosecha. Es esa manera, es la manera básica que la palabra de Dios ha establecido de los siglos, desde que la creación fue hecha. Por eso es viendo al invisible. ¿Qué sucede viendo al invisible? Una de las características que suceden viendo al invisible en tu espíritu, en tu alma y sobre tu vida, tu ser, tu cuerpo: el temor reverente a Dios, para no pecar. El temor reverente. ¿Y qué sucede con el temor reverente a Dios? Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, no la terrenal, la sabiduría de Dios. Dice verso 24 de Tesalonicenses 5, dice: fiel es Dios, el que nos llama, el cual también lo hará. Número 1, el alma contiene las facultades de tu mente, pensamientos e imágenes. Tu voluntad es la elección de las emociones, sentimientos y sensaciones. El alma se enfoca en pensamientos, imágenes, sentimientos y sensaciones. Y luego dice en 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra mente juega una parte importante para decidir y obedecer la palabra de Dios, o hacer todo lo contrario, que no es la palabra de Dios.
Yo le podría preguntar a Salvador, ¿tú escogiste a tus hijas? Dijiste, ay, quiero que sean así. No, no. En este caso, en la familia de Dios, tú escoges ser hijo o hija. ¿Qué quieres ser? Yo digo, ay, a veces uno no merece ser de la familia de Dios, pero Él sí decidió que fuéramos. ¿Lo sienta o no? Por eso sí, escogidos. Pero yo decidí tomar ese llamado de ser escogido. Y número 2, perdonado. Entonces, nosotros no elegimos a nuestros hijos, pero nosotros sí elegimos que Él sea nuestro Padre Celestial. Nosotros sí. Y si tú decides, tómala en serio. Y lo voy a decir de esta manera, paga el precio que se tiene que pagar. Y si hay consecuencias por el pecado que se realizó, págalos. Ni modo. A lo mejor llega la misericordia de Dios. Cuando pensamos de muchas otras cosas que no sea Dios, estamos haciendo un ídolo de esos pensamientos en nuestra vida. Cuando pensamos más en unas cosas que no sea Dios, estamos haciendo ídolos en nuestra mente y haciendo imágenes de lo que estamos pensando, y eso se convierte en pecado, una separación. Es así. Es así. Tengo calor. Y el poder conocer cómo usar estas armas va a depender de cómo empieces a volverte diestro. Antes, algunos años atrás, practicaba lo que era el FIFA. En el PlayStation. Practicaba el que era. Y lo practicaba seguido porque quería ser bueno. O sea, poderme dar unos buenos entres con los que eran buenos. Uno de ellos era mi hijo Israel. Y estábamos en esa competencia, ¿no? De quién era mejor de los otros. Entonces a veces le dedicaba porque una de las motivos es porque lo tenía cerca, ¿no? También me gustaba, ¿no? O sea, también me gustaba jugar, ¿no? Entonces llegó el punto en que ya no le pude ganar porque él era bueno. Después por ahí llegaban alguien que era músico y que no practicaba tanto, pero tenía el talento de ¿qué? Un músico tiene ese talento especial de habilidad. Y no practicaba tanto y era bueno. Y yo sí tenía que predicar, o sea, porque pues, eran medias torpecinas mis manos para hacer los movimientos determinados para hacer el juego. Pero es porque tenía el talento la persona y le era fácil como el pez en el agua, ¿no? Entonces hacía los movimientos rápidos y sin practicar mucho. Así pasa cuando estamos imaginando delante de Dios, meditando la palabra de Dios, y la habilidad de Dios viene sobre nuestra vida y la promesa de Dios sobre tu vida va a ser clara. ¿Por qué? Porque estás meditando en Él, en la palabra de Dios. Y vas a poder ser guiado por Dios porque te estás imaginando, estás haciendo una figura de la meditación de la palabra en tu espíritu.
y ¡pum!, va a resaltar la palabra de Dios. Me acuerdo, estábamos en el velatorio y pues me acuerdo que terminé de dar las palabras. Me tocaron hacerlo 3 veces, dar unas palabras para la familia. Y terminé y todo se quedó en silencio, un silencio así. Y por ahí salió una de mis hermanas y empezó: Jehová es mi pastor, nada me falla. Y empezaron todos a seguirle el rollo de ese salmo. Y porque lo tenía plasmado mi hermana ahí. Y la gente, como es tan conocido ese Salmo 23, pues la demás gente empezó a hacerlo. Y dije, luego la acodí a mi hermana y le digo: ay, tú pareces como si estuvieras haciendo un novenario o algo así. Le dije: te pasaste, le dije. Pero es algo que ella te traía plasmada, y yo traía plasmado eso de que he ido a algunos lugares y veo cómo hacen los novenarios y digo, bueno, y la repetición así bien marcada, y dije, bueno, está bien, es la palabra de Dios. Pero son imágenes que a veces cargamos y que no implica que esté activa nuestra fe, sino que implica que solamente es un conocimiento que a veces pensamos que va a sanar mi ser. No, tiene que ser algo mucho más que eso. Salmo 91, yo les podría decir yo creo que la mayoría lo conoce. Unos a lo mejor sí me lo van a decir completito, todos los versículos, pero hay unos que no, nada más van a decir alguna parte. Pero es porque lo has oído. Pero no, aquí viene la parte donde lo has hecho tuyo como parte de tu ser. Ese Salmo 91 o ese Salmo 23. Porque dice, Jehová es mi pastor. O sea, ¿realmente Dios es tu pastor? Porque no se nota que sea tu pastor. Porque andas lloriqueando y diciendo y hablando fuera de lo que es la palabra de Dios. O sea, es tu pastor. Y dice, nada me faltará. ¿Qué te está faltando? Ay, sí, me falta un carro más nuevo. O sea, pero es una imagen material, y no. Entonces, aquí es donde tú te confrontas contigo mismo en la meditación de la palabra. Y híjole, creo que no lo he hecho realmente como ese pastor. O tal vez he dudado tanto y pienso que me faltan tantas cosas. O pienso que no me está escuchando. Pero esa imagen solamente la haces cuando tú, con todo tu corazón, te acercas a Él y le dices, ¿sabes qué? Dios, no puedo. Me está costando tanto trabajo creerte en esta área. La estoy arrastrando. Pero tenemos que ser así. Por eso está el Salmo 51. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva este espíritu. O sea, ¿qué estoy hablando? De una humillación ante Dios, para que haya esa limpieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero son a través de imágenes que tenemos que crear meditando la palabra. ¿A poco no sabías que el meditar la palabra tiene que crear esas imágenes en tu ser, espíritu, alma y cuerpo? No es nada más leer la Biblia y ponértela y escuchar. Oh, sí, está. No, tienes que ir más allá. Por eso muchas veces no conocemos esa promesa de Dios en nuestra vida real. Por eso ahorita que cantábamos, yo soy quien dice que yo soy. Hay por ahí alguien que conozco y dice, yo creo lo que dice toda la Biblia, la vivo y la voy a vivir hasta mi último día de suspiro.
pero solamente la vamos a vivir meditando en ella, meditando en ella. Y aquí, una de las partes que ya voy a empezar ahora sí en materia, aquí es donde tú empiezas a derribar argumentos que tú tienes, que se te han sido sembrados a tu vida, que hacen que la palabra sea inválida a tu vida y no sea una acción real, pero tú los tienes que derribar. No es Dios, sino tú y yo. Dice, segunda de Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oigan, dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios que tú tienes y que se ha levantado en contra? Es que no me escucha, Dios no me escucha, no lo siento mover en mi vida. ¿Quién ha dicho eso? No se hagan. El conocimiento de Dios es su palabra, que es verdad. Y su palabra es tan verdadera que se está cumpliendo sus tiempos y acciones hasta hoy. Dios usa hasta los que menos nos imaginamos para cumplir su palabra. Entonces, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Quién lo va a llevar cautivo a toda la obediencia a Cristo? Todo pensamiento. ¿Dios? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué creen que hay gente que... miren, esta pregunta se la hicieron a Martín Lutero. Le dijeron, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Y él contestó, haciendo chicotes para los preguntones. Y alguien me hizo esa misma pregunta, un joven, y yo le contesté, Dios antes de la creación estaba diseñando el universo cuando terminó de diseñar esta tierra donde vivimos. Y cuando Jesús se fue al Padre, ellos siguen diseñando tu morada celestial allá en el cielo. Siguen trabajando. Gloria a Dios. Él está trabajando. No piensen que está sentado en su trono a ver qué están haciendo todos mis súbditos. Él trabaja. Él no es flojo. Él trabaja. Y es la manera en cómo nos está enseñando de que Él está haciendo tu morada celestial, dependiendo de todos los materiales que tú estás mandando. Dice, no acumulen riquezas en este mundo, donde se corrompe ¿qué? El hollín. Sino hagan tesoros allá en el cielo. O sea, tu casa. Entonces tenemos que derribar, nuestra tarea es derribar nuestros argumentos. Por eso alguien busque Romanos capítulo 12, verso 1, 2 y lo lea en voz alta, por favor. Romanos capítulo 12. Y 2. 12, 1 y 2.
No me voy a meter en las cuestiones de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Me voy a meter solamente transformando nuestra manera de pensar. No, es nuestra tarea, no es de Dios, es nuestra. La tarea de Dios la culminó en la cruz del Calvario. Y nuestra tarea es cambiar nuestra manera de pensar como hemos sido enseñados. Cuando yo hablo de fe, estamos hablando de ver el mundo espiritual. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y si tú no la ves así, la vas a ver como un simple libro de historia. Pero esto lo tiene que, porque tienes al Espíritu Santo. Y Él te va a empezar a revelar y enseñar. Pero va a ser a través de que hayas cambiado tu manera de pensar. Por eso, ¿cómo se llama? Chuy, está Chuy. ¿Cómo se llama el de Facebook, el que te comenté? El que hizo la página de Facebook. ¿El Zuckerberg? Zuckerberg. Leía por ahí un artículo de que, pues ya saben, de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día ya tenemos. Entonces, la inteligencia artificial ha estado recabando mucha información del ser humano para poderle ayudar. Y llegó al punto ya ahorita de que dijo, la única manera de ayudar al ser humano es empezar con los pequeños y empezarles a enseñar, pero hay que exterminar a todos los que hay. Porque la inteligencia artificial se dio cuenta que el problema era el ser humano mayor, no los chiquitos, el mayor. Y apagó el Zuckerberg apagó su robot de inteligencia artificial. Hay otros que otros han hecho y ya los traen. Pero ahorita ya es la mentalidad de todo el conocimiento que están recibiendo esos robots. Y Dios sabe que no es así. Él lo hizo una vez con Noé. Acabó con todo ese tiempo. O sea, no es nuevo. O sea, no es nuevo. No es nuevo. También acabó con todos los que salieron de Egipto. Y todos los que nacieron en Egipto fueron los que pasaron a la. El asunto es que por eso murió Cristo, para ser perdonados y que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones y que nos haya dado un corazón de carne. Ahí es el verdadero cambio. Un hombre espiritual es aquel que nació de nuevo porque ya puede ver lo espiritual sobre su vida. Y empiezan los cambios. Este mundo está bien contaminado en todos los aspectos. Y el único que puede mantenernos apartados, protegidos, salvados y limpiados es Dios a través de su palabra implementada en nuestro corazón, haciendo esas imágenes, viendo al invisible para triunfar aún en la oscuridad. Vamos a ponernos de pie. En Efesios capítulo 1, verso 18 dice, y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así como Él ha tenido esas imágenes impresionantes como ese perito arquitecto al crear el universo, al crear esta tierra, nosotros tenemos esa misma habilidad para poder desarrollar y tener esas imágenes de parte de Dios para estar santificados, vivir en paz con Él
y poder vencer las dificultades de este mundo y proteger a nuestra familia con su habilidad y poder, creyendo con esa palabra de vida en Cristo Jesús. Y no dejar que la maldad, la perversidad alcance a nuestra familia. Al contrario, que la luz esparza la oscuridad hacia afuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no caer en esos lazos negativos del enemigo, ni brechas que el enemigo ha querido abrir a nuestra vida, brechas que ha querido abrir a nuestra vida para entrar abiertamente a nuestro hogar. No. Y no los tenemos que dejar. Y eso va a ser a través de la meditación, tomar las promesas de Dios y decir, esta es una parte de nuestro corazón como familia que lo hemos hecho y lo he repetido en Josué, que nosotros, nuestra casa, serviríamos al Señor. Estoy apartando a la familia para ello. Decidimos apartarlos desde hace varias décadas atrás. Y de esa misma manera que tú puedas hacer esa imagen en tu corazón, en tu mente, de tu familia. Y que no caigan bajo las garras de este mundo pervertido. Que al contrario, seamos esa luminar que saque la oscuridad de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero nosotros decidimos ser esos verdaderos hacedores de la palabra para que sea cambiada esa actitud de nuestro corazón primeramente y que ese iluminar de la palabra de Dios se extienda en nuestro exterior para que la luz de Cristo alumbre a nuestra familia y luego que nuestra familia a nuestros vecinos, nuestros familiares y se expanda poderosamente. No dejarnos. No te dejes, amigo, hermano, creyente. No te dejes. No te dejes. Aférrate a Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Y haz esa imagen como lo hizo Abraham. Vio las estrellas. Lo hizo Moisés viendo la zarza. Lo hizo. Lo hizo el mismo Jesús cuando Dios le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínate que Dios hable a tu espíritu, a tus oídos: esta es mi hija y mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso te va a penetrar hasta lo más profundo y te vas a volver ahora ¿qué? Más apartado para Él. No importa que ha querido llegar esas puertas del Hades y presentarse y casi te queman, pero tú te hiciste para atrás porque decidiste: no voy a entrar y no me voy a dejar. Y los que entraron ahí los vamos a sacar, a esos cautivos los vamos a sacar de ahí y los vamos a traer otra vez en el nombre de Jesús. ¿Qué es? Una actitud de imagen en tu espíritu. Una actitud de una imagen en tu espíritu por la palabra y la meditación de ella. Invitar al Espíritu Santo que te hable a tu corazón, que te enseñe. Y si es necesario, si a veces somos medios oidores olvidadizos, que te enseñen sueños, su voluntad, y que tú puedas entrar en esa meditación de la palabra para amar más profundamente a Dios y decirle: voy a no fallar, no a ver si puedo, voy a no fallar y caminar en tu voluntad, sabiendo que estoy viendo al invisible
en mi espíritu y en mi vida, en el nombre de Jesús. Familia, yo oro en el poderoso nombre de Jesús, que la gloria venidera es mejor que la primera, y que la gloria de Dios va a ser vista en tu familia, porque lo vas a ver físicamente, y Él se va a hacer como ese brazo extendido a tu vida, con tu familia. Pero el primer propósito que tú tienes que tener es amar a Dios con todo tu corazón y hacerlo vida, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Gracias por tu paz. Te amamos, te amamos, te amamos.